Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué bendición poder estar nuevamente a través de este medio y poder comenzar esto que hemos denominado charlas desde casa, ¿sí? Ahí estamos hoy con lo prometido, la segunda vuelta con el apóstol David Márquez, quien nos va a seguir compartiendo acerca de los temas finales. La verdad es que venimos con una serie de charlas que nos han sido de muchísima edificación y estamos contentos por eso, contentos por la gente que nos está siguiendo, la gente que en realidad la idea es que sean edificados. Después de todo, cada uno de los que tienen la oportunidad de participar, son ellos los edificados. Pero de verdad, como siempre digo, este programa no tendría ningún sentido si no estuvieran ustedes participando. Así que bendecimos a todos los que están. Ya está allí bendiciéndonos Hugo. Bueno, tenemos a la pastora Laura, ¿sí? Ella es la esposa de nuestro invitado, así que un saludo muy especial para ella por acompañarnos, ¿sí? Fran Astorga, ¿sí? Bendiciones apóstoles, gracias, Natalia, bendecimos a Natalia, ¿sí? Bueno, les pedimos que nos puedan contar desde dónde nos están viendo para que podamos, realzar la visita, ¿sí? Bueno, aquí estamos entonces ya listos para comenzar. Gracias a Dios ya está con nosotros el apóstol David, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, querido amigo, querido hermano, querido siervo, pastor, apóstol. ¿Cómo estamos, Sergito? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Acá muy entusiasmado con el tema que vamos a tratar y continuar. Tuvo mucho eco la última conversación el martes pasado. Mucha gente, mira, te cuento, gente que me dijo que a partir de escuchar el programa empezó a dormir más tranquila. Bueno, me alegro mucho. La verdad que, mira, obviamente que hay tanta confusión circulando hoy día. Es tan fácil hoy día declarar algo y subirlo a una red como si fuera algo verdadero, y eso se difunde, se viraliza. Es impresionante, claro, eso, ¿no es cierto? Porque esto es como el diario, la gente le cree al periódico. Antiguamente, cuando eran nuestros tiempos que había solamente el diario, si está en el diario es porque es verdad. Exacto. ¿No es cierto? Y hoy día si está pero está en internet, entonces es verdad. No. Claro. Tenemos que aprender a filtrar, incluso dentro de las publicaciones cristianas, tenemos que aprender a filtrar lo que realmente es y lo que no es, ¿no? Entonces vamos a continuar hablando. Hay algunas preguntas que yo creo que quedaron, pero ¿te acuerdas que empezamos a hablar sobre los tiempos finales? Sí. Y yo quise dar primero situarnos dentro de algo importantísimo para poder interpretar cualquier asunto de la Escritura. No solamente el aspecto escatológico, sino cualquier asunto de la Escritura tenemos que interpretarlo de acuerdo a ciertos parámetros. Por ejemplo, el primero, tiene que ver con el tiempo y la dispensación en que se está escribiendo o para la que se está escribiendo. Claro. Por ejemplo, Jesús, todo el ministerio de Jesús fue realizado dentro de la dispensación israelita, de la ley, bajo la ley. Jesús vivió bajo la ley. Predicó bajo la ley, ministró bajo la ley, pero escribió tanto para la ley como para la gracia. Entonces nosotros tenemos primero que entender los tiempos. Nosotros sabemos que hay 7 dispensaciones
y estamos viviendo la penúltima antes del nuevo mundo, antes de cielos nuevos y tierra nueva, que es la dispensación de la gracia o de la iglesia, como queremos llamarla. Entonces, las cosas que se escribieron para esta dispensación son para esta dispensación. Pero esta dispensación termina con un tiempo de mucha confusión, que es el tiempo de la gran tribulación. Y ahí tenemos toda clase de opiniones de acuerdo a si eres riguroso con interpretar la Biblia de acuerdo al tiempo o para el tiempo que se escribió. O sea, el primer tema tiene que ver con el tiempo. El segundo tiene que ver con el contexto. El contexto le da el sentido al texto. Entonces, por ejemplo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La palabra mundo ahí es cosmos. Y está hablando del sistema mundano, ¿no es cierto? Claro, el sistema que gobierna el mundo ahora. Ya, ahora Juan hablando, Jesús hablando a Nicodemo dice, de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, que dio a su Hijo unigénito. Entonces, ¿cómo? Dios amó al cosmos y yo no debo amar el cosmos. ¿Entiendes? La palabra es la misma, pero el contexto es distinto y el contexto es el que le da sentido al texto. Entonces hay muchas cosas sacadas de contexto que te permiten construir cualquier enseñanza y cualquier doctrina, aún las más disparatadas, porque no se respeta el contexto. Estudiar la Biblia no es solamente tomar una concordancia y sacar todos los versículos que hablan sobre una palabra, sino tienes que entrar en cada versículo y ver qué está diciendo realmente para ver si está adecuado a lo que estás enseñando. Pero todo esto son lineamientos, ¿no? Lo otro es que Dios trata con tres pueblos. El pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios. La iglesia, pueblo escogido de Dios. Y los gentiles. En este caso, al pueblo de Israel le llama pueblo escogido. Es mi pueblo escogido, mi escogido. Entendemos que el pueblo de Israel es el pueblo terrenal de Dios. Israel siempre está relacionado con la tierra, con lo de acá, con el gobierno de Dios en la tierra. Pero la iglesia también es escogido, pueblo escogido, pero el pueblo celestial, relacionado ni tanto con la tierra, porque no tenemos promesas terrenales, sino que todas nuestras promesas son celestiales. Tal cual. Todas las promesas para Israel son terrenales y todas las promesas para la iglesia son celestiales. Entonces, por eso es que a Israel le ofrece promesas de prosperidad, de vencer a sus enemigos, destruir los ejércitos. Nosotros nada de eso, porque acuérdate que somos el pueblo que no es pueblo y que llegó a ser pueblo, ¿no es cierto?, por la soberanía divina y el nuevo nacimiento. Entonces, hablamos el otro día de que los últimos días o los últimos tiempos comenzaron en Pentecostés. En Pentecostés comienza el reloj de Dios. También es interesante esto. Dios tiene una agenda. Y tiene una agenda para Israel, tiene una agenda para la iglesia y tiene una agenda para las naciones, para los gentiles. Son tres agendas distintas. No es lo mismo. No es la misma, el mismo calendario para la iglesia, el mismo calendario para Israel y para los gentiles. Entonces, cuando se habla de los últimos tiempos, nosotros tenemos que discernir si está hablando de los últimos tiempos de Israel, de los últimos tiempos de la iglesia o de los últimos tiempos de las naciones. Claro, tal cual. Tal cual. Ahora, hablando ya un poco, entrando ya un poco más en tema, porque todos estos son lineamientos generales, ¿no es cierto? Los días de la iglesia como tal en la tierra terminan con el arrebatamiento. Así que los últimos días de la iglesia son los que estamos viviendo ahora. Empezaron en Pentecostés, pero en los días actuales la iglesia está viviendo sus últimos tiempos en este mundo. Termina cuando la iglesia es levantada y llevada a los cielos.
Los últimos días de Israel, llamado así, ¿no es cierto? Los últimos días, empieza de manera ya mucho más potente, mucho más evidente, cuando la iglesia es levantada, porque ahí se activa el calendario de Dios. El calendario de Dios, en el libro de Daniel, en el capítulo, yo voy a leer esto porque es muy interesante que lo Sí, entendamos. claro. Sí, queremos la mayor claridad. Ya. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 25, el ángel Gabriel le da a Daniel un mensaje de parte del Señor. Daniel ha estado ayunando, recuerdas todo eso, ¿no es cierto? Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está hablando, le está dando un calendario a Israel, que nos sirve a nosotros muchísimo y cada cristiano tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque habla de 70 semanas. El tiempo dice que estas 70 semanas son para que se consume todo el propósito de Dios con Israel, completo, desde el día de Daniel hasta que el pecado sea expiado, Israel sea restaurado, las promesas de Dios, los pactos de Dios con Israel se cumplan, todo se ha de cumplir en estas 70 semanas. Ahora, le habla de 7 más 62, que son 69 semanas. Y dice, estas 69 semanas durarán desde que se dé el decreto por Ciro de que la ciudad sea reconstruida y el templo, hasta el Mesías príncipe, hasta Cristo. Hasta allí duraron las 69 semanas. Y ahí hay un alto. Dice, después se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas, y dice, ocurrirán estos eventos. Se quitará la vida al Mesías. Esto ocurrió cuando Cristo fue muerto. Claro. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y la ciudad fue destruida el año 70. Cristo fue crucificado el año 30 aproximadamente. La ciudad fue destruida el año 70 por Tito, el emperador romano. Bien, y luego en la siguiente semana, o sea, tú piensas que desde el año 30 o 33 hasta el 70 y 37, casi 40 años. Pero si continuara cronológicamente las 69 semanas, hasta la semana 70, no abarcaría la destrucción de Jerusalén. Pero ahí hay un paréntesis. Entonces, entre la semana 69 y la 70 hay un paréntesis. Y ese paréntesis tiene 2000 años. 2000 años. Y esos 2000 años son el tiempo de la iglesia. Entonces, está hablándole a Daniel acerca de su pueblo Israel, el calendario de Dios con Israel. La iglesia entra en ese paréntesis del calendario y Dios levanta a su pueblo, la iglesia, su pueblo escogido,
Y cuando la iglesia es arrebatada, se activa la semana 70. Empieza la semana 70. Y esa semana 70 empieza con un pacto que hace el anticristo, empieza el ascenso del anticristo, el gobernador mundial hace un pacto con Israel y se alcanza la paz. Se alcanza la paz en Medio Oriente y en muchos lugares de la tierra, la paz se establece. Entonces, ahí tú comienzas, todo está bien, todo está bien. Pero a la mitad de la semana, el anticristo se manifiesta tal como él es, ¿no es cierto? Y entonces está la palabra que el Señor dice en Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y ahí está hablando de Israel exclusivamente. Claro, claro. De hecho, porque nosotros ya no estaremos ahí. No vamos a estar. Entonces, esa abominación desoladora, bueno, hay muchas cosas para hablar, yo no tengo tiempo de hablar muchas cosas, pero quiero marcar algunas cosas. Una es esa, que los tiempos de la iglesia terminan ahí con el arrebatamiento. Los tiempos de Israel terminan cuando Jesucristo desciende, pero ya en la revelación, la segunda venida de Cristo tiene dos partes, una secreta y una pública. En la secreta, Él viene repentinamente en los aires y lo recibimos en los aires, eso es lo que dice la palabra, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero la manifestación pública, dice Juan capítulo 1, y todo ojo le verá. Así es que cuando Él venga, vienen las nubes y todo ojo le verá. Por lo tanto, está hablando de otra venida o una segunda fase de la venida, que es la fase pública o lo que se llama la revelación, ¿no? Cuando sí, entonces le verán. ¿Cómo? Cuando sí, entonces le verán físicamente, porque la primera venida entendemos que Él será en las nubes y nadie le verá, solo su iglesia, que es la que será arrebatada. Claro. Está bien. Ahora, si tú ves, por ejemplo, ahí en Mateo 24 da muchísima información sobre el tiempo final. Hay que leerlo muy, muy tranquilamente y muy profundamente. En Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, esta es visible. Aquí viene visiblemente. Viene con la iglesia por Israel. La manifestación secreta vino por la iglesia. Claro. En la manifestación pública viene con la iglesia por Israel. Por Israel. ¿No? En ese tiempo sería interesante que veamos qué pasa cuando somos ascendidos. Creo que hubo una pregunta de alguien que después que el Señor nos arrebate, ¿qué pasa con nosotros? ¿Sí? Sí, bueno, sí. Aquí en la tierra suceden cosas y en el cielo suceden cosas, ¿no? ¿Cuál es lo que va a pasar con la iglesia en el cielo? Mientras que acá en la tierra está ocurriendo la gran tribulación, ¿qué está ocurriendo en el cielo? Cuando seamos arrebatados, lo primero que va a ocurrir se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. En ese tribunal de Cristo seremos evaluados, seremos juzgados, ¿no? En Romanos 14, el apóstol Pablo dice en el versículo 10, tú que juzgas a tu hermano también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en 2 de Corintios
5, en 2 Corintios 5, versículos 9 y 10, dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí hay una confusión con alguna gente respecto al tribunal de Cristo. Sí, eso es importante lo que nos vas a compartir. ¿Por qué? Mira, porque si hemos sido perdonados, ¿por qué tenemos que comparecer ante un tribunal? ¿Para qué? Y Pablo está hablando de que todos nosotros, la iglesia, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Comparecer es un término legal, ¿no es cierto? Claro. Que tiene que ver con que vas a un tribunal y así lo llama, en el griego es bima o bimá, el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo. ¿A qué vamos a ir? Vamos a ser evaluados para que se nos asignen o no las recompensas, los galardones. Claro. No tiene que ver con nuestra salvación. O sea, no es un juicio condenativo, sino es un juicio que nos da, digamos, la diferencia entre nuestras obras, ¿no? Claro, por eso somos juzgados de acuerdo a lo que hacemos, obras, esa es la palabra. Fíjate que no se juzgan pecados, y acá el sentido original del término no tiene que ver con pecados, sino con aquello que estaba mal de acuerdo al plan de Dios y aquello que estaba bien de acuerdo al plan de Dios. Lo malo y lo bueno aquí no tiene que ver con pecado o santidad, sino que tiene que ver con si hicimos la voluntad de Dios o no hicimos la voluntad de Dios en determinados asuntos. Es donde la palabra del Señor, cuando el apóstol Pablo dice que nuestras obras serán probadas por fuego, ¿no? Y dice que, bueno, algunas serán como la hojarasca que será quemada, ¿no? Claro. Entonces, ahí en el tribunal se va a evaluar nuestra obra. Y de acuerdo a si pasa la prueba o no pasa la prueba, será si tenemos o no tenemos recompensa. Por eso cuando termina el pasaje de 1 Corintios 3 que mencionaste, dice que algunos serán salvos así como por fuego. Entonces, un hermano decía, bueno, con tal de ir al cielo, aunque vaya con los bolsillos vacíos. La ley del menor esfuerzo. Claro, hay gente que tiene esa posición, ¿no es cierto? Pero el punto es que nosotros no tenemos que siempre medir hacia abajo, sino hacia arriba. Nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Además, convengamos que aquellas recompensas son para una eternidad, así que es muy importante cómo hoy sembramos, como dice la palabra del Señor, que hagamos tesoros en el cielo. Entonces, eso va a ser fundamental a la hora de nuestra recompensa porque tiene resultados eternos. Claro. Mira, hablando de eso, de las recompensas, el apóstol Pablo habla de las coronas. Yo subí a Facebook un mensaje sobre las coronas. Las coronas son galardones que Dios nos dará. Entonces, por ejemplo, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es la recompensa por la fidelidad, por ser fiel. ¿Me entiendes? Por no ser fiel 2 años, infiel 3 años, sino por ser constantemente fiel. Ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces, si bien no tiene que ver con la salvación, porque eso no está en juego acá, tiene que ver con qué clase de relación tuve yo con el Señor, con sus mandamientos, con su obra, aquí en la tierra, cómo le serví. Porque, por ejemplo, oro, plata, piedras preciosas, ¿qué es eso? Eso
es lo que Dios te provee, lo que Dios provee para hacer nuestra obra. En el Génesis, cuando habla de los ríos que regaban el jardín del Edén, dice que había oro, perlas, plata, o sea, lo precioso estaba en el jardín. Allí empieza Dios a edificar y lo menciona metales donde no tiene para qué mencionarlos, pero está hablando como que son los metales originales con los cuales Dios quiere que se edifique su obra. Entonces, todo lo que vemos, por ejemplo, en las edificaciones posteriores que el Señor manda hacer, el oro es parte esencial, la plata, y a nosotros se nos ha provisto en abundancia, y eso tiene que ver con lo que Dios te da para edificar, con lo que Dios te da para edificar. Ahora, heno, madera, hojarasca es lo nuestro. Nosotros podemos hacer la obra de Dios con la carne. Claro. O hacer la obra de Dios con el Espíritu. Entonces, parece igual. O sea, dos personas están cantando. No dos personas, la misma persona, para no comparar con nadie. La misma persona hoy está en el Espíritu y canta y adora. Bien, y eso tiene recompensa. Y mañana esa persona está mal, deprimida, pero tiene que cantar, y canta pero con una desgana y una cosa, pero no se nota porque está acostumbrado, es profesional. Entonces, pero Dios lo ve. Dios ve. Entonces esto es como cuando Pablo dice, yo tengo que predicar el evangelio. Si predico de buena gana, recompensa tendré. Pero si no lo hago de buena gana, obedecí, pero no hay recompensa. Entonces, este es el tema del tribunal de Cristo. La iglesia pasa, es arrebatada, va al tribunal de Cristo y luego vienen las bodas del Cordero. Luego viene la boda del Cordero. Entonces, en esto viene ahora el tema de la iglesia, porque la iglesia hoy es la novia del Señor. Todavía no es la esposa. Claro. ¿No? Todavía no es la esposa viene después de la boda. Nosotros, aunque dice que hemos sido desposados, pero hay todo un ritual judío que ya somos finalmente esposa plena, después de las bodas del Cordero. Vamos a la prometida del Señor, comprometida con el Señor, somos la esposa del Señor en un sentido, pero realmente las bodas del Cordero van a sellar y legalizar completamente nuestra relación con el Señor. En el capítulo, me parece, 19 de Apocalipsis, en el capítulo 19, sí, dice, versículo, acá está, versículos 7 y 8, dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Wow. Entonces esta es la iglesia va al cielo a casarse, ¿no? Vamos a casarnos con nuestro esposo Jesucristo, ¿no? A nosotros los varones decir nuestro esposo Jesucristo nos es un poco chocante. Pero vamos a casarnos. Y entonces, fíjate, aquí hay dos eventos. Uno es las bodas del Cordero y otro la cena de las bodas, que es el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así es que la que se casa es la iglesia. Los invitados son otros, ¿no? No es la iglesia. Pero esto ocurrirá. Y hay un versículo que aquí entra el tema de Israel de nuevo, porque en el libro de Lucas, en Lucas capítulo 12, el Señor está hablando aquí y dice,
Lucas 12, el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. A Israel. Claro. ¿Entiendo que sí? Sí, claro. Entonces el Señor viene con su esposa de las bodas. Tal cual. Ok, entonces tenemos aquí a la iglesia pasando por el tribunal, luego las bodas, y luego la iglesia desciende con el Señor para Israel. Ahora, ¿qué está pasando en la tierra mientras que estamos en el cielo disfrutando toda esta agenda divina? Acá en la tierra ocurre una serie de asuntos. El primero de ellos es que se empieza a materializar lo que hoy día se llama el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. ¿Por qué todavía no tenemos el nuevo orden mundial? Cuando hay intentos, se viene hablando hace rato del nuevo orden mundial. Incluso esta pandemia también ha sacado nuevamente a luz el tema de que se necesita un nuevo orden mundial. Se necesita un orden regente de todo el mundo, por ejemplo, para administrar esta pandemia, porque cada país lo está haciendo de la forma que cree más conveniente, ¿no es cierto? Y por ejemplo, el presidente de República Dominicana dijo hace unos días atrás, necesitamos un líder que nos guíe a todos para que todos hagamos igual, manejemos esta pandemia igual. Hay esos llamados, hay esas cosas. El Papa ha dicho muchas veces, ha hablado sobre el tema de la necesidad de un nuevo orden religioso, político. Se preparan todas esas cosas, pero todavía no viene y todavía no vendrá. ¿Por qué todavía no vendrá el nuevo orden mundial? Aunque mira, la tecnología está lista para establecer un nuevo orden mundial. Porque, por ejemplo, yo tengo este teléfono, ¿verdad? Y salgo de mi casa. Si salgo de mi casa, voy a subir al auto y voy a caminar, y el teléfono está siendo detectado por el satélite. El satélite es que capta el chip, la señal del teléfono. Por eso es que el satélite te puede guiar, y la española te puede guiar a donde sea en el mundo entero, por causa de que hay un sistema que hace que esté conectado con todos los teléfonos que tienen GPS, y podamos tener nosotros este servicio de GPS, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona, a un preso, le ponen una pulsera magnética en el tobillo, y desde la comisaría, la seccional o donde sea que lo controlen, saben dónde está. Entonces, ¿cuándo íbamos a pensar en un tipo de control así? ¿Está controlada la humanidad? ¿Hay control sobre la humanidad en este momento? Lo hay. Si tú empiezas a buscar, por ejemplo, páginas cristianas, de pronto vas a ver que te empiezan a llegar del tipo de páginas que visitas. La gente que visita páginas de moda, le llegan anuncios de moda. O sea, ¿de dónde viene todo eso? Hay todo lo que se llama, ¿sabes qué es lo que está controlando hoy día nuestra humanidad? Algo que se llama inteligencia artificial. Claro. Son algoritmos que hacen que entiendan cuál es tu tendencia, ¿no? Una cosa así. Sí.
la inteligencia artificial, Sergio, está en todo. Hoy día está en todo. Y por eso es que muchos cristianos tienen miedo de que nos inserten un chip, de que nos pasen gato por liebres. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Que sin quererlo, nos marquen. Bueno, qué buena pregunta sería esa, ¿no? ¿Es posible que el anticristo, bueno, vos tenés la respuesta, ¿es posible que el anticristo o el espíritu del anticristo pueda ponernos la marca sin que nos demos cuenta? Primero, volvamos al tema original, los tiempos. Primero tiene que aparecer el anticristo. En el capítulo 13 de Apocalipsis está la descripción más clara de esa aparición del anticristo y el falso profeta. Entonces, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi y la describe, ¿no es cierto? Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que este tiene un poder diabólico, completamente. Vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bien. Ok, y dice que se le dio una boca que hablaba grandes cosas y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Versículo 11 dice, fíjate que aparece el anticristo y todavía no hay marca. Claro. Todavía no hay. Después dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, o sea, está completamente empoderado y autorizado por el anticristo. El anticristo no solamente será una persona, sino que representará y tendrá en su mano el poder político, económico, social. Pero esta segunda bestia tiene el poder religioso. Claro. Entonces, pero hay una fusión, una unión entre poder político y religioso acá, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, y el número es 666. O sea que tiene que aparecer el anticristo, luego tiene que aparecer el falso profeta, y es el falso profeta el que hace que la gente sea marcada. Claro. Es decir que el anticristo será manifestado claramente, no es que serán conjeturas, como en este momento se hace, ¿no? Y parece que este es el anticristo por lo que dijo, por lo que hizo. No, esto será claro, será precisamente claro, sobre todo porque los gobiernos le darán la autoridad a él, ¿no? Y como vos decís, luego aparecerá el falso profeta haciendo señales engañosas, las cuales también todo el mundo lo verá, ¿no? Ahí justamente dice que fue herido, y creo que ese sería quizás uno de los milagros engañosos más. Exacto, sí, es muy posible que sea una resurrección.
donde él impresionará con su milagro para poder cautivar al mundo entero. Entonces, son cosas bastante claras que nos nos demuestran, en todo caso, en este tiempo, de que no estamos en esa dispensación. O sea, no está el anticristo. Una cosa distinta, y a ver, ayúdame con esto, es el espíritu del anticristo, ¿verdad? En el año 90, Juan escribió el libro de Primera de Juan. Y él habla del espíritu del anticristo. Pablo también habla del espíritu del anticristo, que ya está obrando el espíritu del anticristo, el misterio de la iniquidad. O sea, ya estaba obrando porque es el tiempo del fin. Claro. Entonces, por decirlo de alguna manera, el diablo ha levantado a través de la historia de estos 2000 años anticristos, que son como tipos del verdadero anticristo que tiene que venir. Pero todo esto es por el espíritu, el misterio de iniquidad, el espíritu del anticristo que está en el mundo, porque está en el mundo, así como está el espíritu de Cristo, está el espíritu del anticristo. El apóstol Juan, hablando de eso, dice, porque muchos anticristos han salido por el mundo. Es más, dice, ellos estaban con nosotros y salieron de nosotros. Mira, porque no eran de nosotros, ¿sí? Claro. Así es que es posible que, bueno, estaban en la iglesia, parecían cristianos, eran entre comillas cristianos, pero no eran cristianos. Eran el espíritu, eran anticristos. Entonces, se viene hablando de anticristos desde el principio de la iglesia primitiva, pero la figura, la persona identificada en la Biblia como el anticristo, o llamado el hombre de pecado, o el cuerno pequeño en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El que produce la abominación desoladora, el que se levanta contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto, porque tiene muchas características que hablan de su personalidad y de lo que él pretende hacer. Ese personaje no está en este momento, no ha aparecido, no se ha manifestado, y por lo tanto no hay por ningún lado algún peligro de que hoy te puedan marcar con el 666. Exacto. Acá tenemos, no sé si es una pregunta o una afirmación, estimo que es una afirmación. No es posible, porque ya habríamos sido arrebatados, dice José Luis, y creo que es un poquito lo que estabas diciendo, ¿no, Apóstol? Claro, sí, pero tú viste que está el temor, porque hay cierta clase de informaciones, gente que habla, que te infunde temor. Yo no sé por qué hay gente que le encanta infundir temor. Y no sé por qué hay gente que se deja atemorizar conociendo la verdad, porque aún conociendo la verdad, sabiendo que no vamos a pasar por la gran tribulación, ¿no será que a lo mejor cambiaron los planes? Gente que eso es lo que a mí me preocupa mucho también, ¿no? Desde ya me preocupa porque muchos de los que hablan esto, especulan con esto, que es imposible, que no va a suceder, muchos a veces son líderes un tanto reconocidos y esto hace el daño a la iglesia. Pero también tenemos la otra parte, porque el problema no solamente es el que lo dice, sino el que lo cree. Pero es infundada la posibilidad de creer esto, porque es muy claro que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Es decir, la manifestación del cuerpo, como lo explicabas vos, o la manifestación del caballo blanco, ¿no? Como también es la profecía a través de la ilustración de los 7 caballos. Entonces, necesitamos entender que así será, que no vamos a ser marcados porque no estaremos en el tiempo en que la gente será marcada, ¿verdad? Mira, es muy importante esto. Primero, no estamos en el tiempo del anticristo. Y para que el anticristo se manifieste, hace falta que sea quitado el que lo impide.
Eso dice Tesalonicenses. Claro. No se puede manifestar, aunque quiera, a lo mejor está como caballo a punto de salir de la carrera y no puede, porque hay quien lo impide, hay quien lo impide. Entonces eso dice la Biblia. O sea, está impedido de manifestarse y de aparecer en la tierra y hacer su trabajo. Está impedido, no puede. No puede. Entonces, no puede. Parte por ahí. Cuando sea quitado el que lo impide, entonces se manifestará aquel inicuo cuya obra es por poder de Satanás. Eso dice Pablo en 2 Corintios. Cuando sea quitado el que lo impide. Entonces hay quien lo impide. Y hablando de esto, ¿quién lo impide? Hay solo dos opciones bíblicas. Una, que el que lo impide sea el Espíritu Santo, que sea quitado de la tierra, o que sea la iglesia llamada también el hombre nuevo. ¿Sí? Sí, que definitiva es por causa de que el Espíritu mora en él o en ella, en la iglesia, ¿no? Claro, porque la iglesia es sal de la tierra. Y la sal impide la corrupción. Tal cual. Entonces, o es la iglesia o es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser quitado porque no puede ser quitado porque la iglesia existe por el Espíritu Santo y se mueve por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el consolador que nos envió el Padre y el Señor Jesucristo para que esté con nosotros en este tiempo que tenemos que estar en la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede ser quitado hasta que sea quitada la iglesia. Y cuando el que lo impide sea el Espíritu Santo o la iglesia, o ambos, cuando el que lo impide sea quitado, el anticristo podrá aparecer, no antes. No antes, exactamente. Es posible que ya haya nacido, que esté en algún lugar, que exista, que se esté preparando. Todo eso es posible porque como están los tiempos hoy día, Sergio, estamos a las puertas. ¿Me entiendes? Sí, claro. Esta palabra es muy importante porque esta palabra, ¿qué dice? Que aunque esté en la tierra y aunque quiera manifestarse, no puede. Hay quien lo impide. Entonces, cuando el que lo impide sea sacado, sea quitado de la tierra, entonces aparecerá. Por lo tanto, nosotros primero tenemos que tener una confianza absoluta en que, número uno, somos guardados por el Señor. Número dos, no vamos a pasar por la gran tribulación. Número tres, no nos pueden marcar sin que lo sepamos. ¿Me entiendes? Sí, sin claro. Hablo de la marca de la bestia. Me preguntó el otro día un pastor y me dijo, la gente que recibe la marca de la bestia puede ser salvada, puede tener esperanza de salvación, porque, claro, muchos van a recibir la marca de la bestia por una cuestión de alimento, por buscar, ¿no es cierto?, un bienestar en ese momento, por la familia, por los hijos, pero el libro Apocalipsis dice que los que tienen la marca de la bestia serán echados al fuego que arde con azufre. No hay forma de que la persona que ha sido marcada sea salvada, ¿no? No hay manera. Entonces, tú no puedes ser marcado con la marca de la bestia porque tienes el sello de Dios. Y por tener el sello de Dios, Dios te guarda. Amén. Dios te cuida. Amén. Entonces, eres sellado. Eres sellado. En el mundo hay, por ejemplo, hoy día somos nosotros los sellados. Después, en la tribulación, 144,000 sellados, recuerda, ¿no es cierto?, de Israel, nativos de Israel. ¿Por qué son esos sellados? Para cuidarlos y para identificarlos. Eso no serán tocados. No, tú no puedes ser tocado por la marca de la bestia
porque tú eres una persona sellada con el sello del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Tal cual, tal cual. Es un sello de propiedad, es mío. Dios dice, es mío. Las arras del Espíritu. Ahora, aprovechamos ya que estamos ahí. Hay varias preguntas. ¿Qué te parece si le damos un lugarcito a las preguntas? Sí. Voy a tratar de ordenarlas las preguntas. Les pido a los hermanos, no es que me estoy pasando la pregunta de algunos, sino que la quiero hacer de acuerdo a el momento, ¿sí? De acuerdo a la situación, como venimos planteándola, ¿sí? Bueno, esta es una afirmación y es de la pastora Betty. Ahí sería, dice, el problema de los que se quedan, no de los que se van. Ese no es problema nuestro, entonces, ¿verdad? No es problema nuestro, eso lo estuvimos hablando. Ahora, acá hay una pregunta que dice, ¿no estaremos en esa tribulación si andamos conforme a la voluntad de Dios? Ahí quiero que me ayudes con esta pregunta. Ya. Mira, hablemos de salvación. Hablemos de salvación. La salvación. En distintas épocas Dios ha salvado usando diferentes métodos. Cada dispensación. En cada dispensación tiene un método de salvación distinto. Sí. ¿No es cierto? Ya. En esta dispensación tú tienes que creer, arrepentirte, bautizarte, ¿no es cierto? Naces de nuevo, eres salvo. Y eres parte de la iglesia. Te introduce el Señor a su iglesia, a su pueblo. Ahora, la iglesia, leamos un versículo para que podamos entender esto, ¿no? Sí. Dice en el capítulo 1 de Corintios 15. He aquí, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la palabra que usa Pablo aquí? He aquí os digo un misterio. No todos, pero todos. ¿Qué te dice a ti esto? No todos, pero todos. O sea, no todos dormiremos, no todos moriremos en Cristo. Sí. Pero todos seremos transformados. ¿Quiénes son esos todos? Los salvos, los hijos de Dios. ¿Y qué los califica para ser transformados? Lo que acabamos de decir, que es el sello del Espíritu Santo. Ya. Leamos otro versículo. ¿Sí? Vamos. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, todo esto es del arrebatamiento. Sí, claro. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quiénes son estos nosotros?
Los que hayamos quedado. Ya, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? La iglesia que está La iglesia. esperando. Fíjate que el apóstol Pablo habla de dos pasajes específicos que hablan del arrebatamiento. En uno dice todos y en otro dice nosotros, ¿verdad? Ahora, él aquí no hace una diferencia entre los que llamaríamos fieles y los que llamarían poco menos fieles. Poquito menos fieles. ¿Cómo se califica eso? Porque hay mucha enseñanza acerca de que si no estás en cierta condición, no te vas a ir con el Señor. ¿Sí? Si no estás en cierta condición espiritual, te vas a quedar. Entonces hay mucha gente que está viviendo con el temor de que se va a quedar. Te digo, mucha gente. Bueno, a ver, necesitamos partir por la base, ¿qué es lo que produce nuestra salvación? ¿Sí? Primero, no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que el Señor hizo en nosotros. La salvación es un don. Partamos por ahí. Vamos, te voy a dar el caso más extremo. Más extremo. Veamos acá la Biblia, ¿no? Yo quiero ser que tomemos esto con mucha madurez, amados, porque esto, alguno lo puede pensar para otro lado. Pero es que tenemos que hablar la palabra, ¿verdad que sí? Ya. Primera de Corintios, capítulo 5. Es el caso, empieza en el capítulo 5, dice, de cierto se oye entre vosotros fornicación, y fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre dentro de la iglesia. El muchacho le quitó la mujer al papá. Terrible el muchacho. Y es un miembro de la iglesia. Aquí no estamos hablando de disciplina de la iglesia. Óyeme, hablando de niveles de santidad, la iglesia tiene que exigir un nivel de santidad y disciplina. O sea, nosotros somos cuidadores de la justicia, la rectitud, la disciplina y la santidad de la iglesia. ¿Está claro eso, verdad? Y la iglesia tiene que exigir un nivel de disciplina. Por eso el apóstol Pablo expulsa gente de la iglesia y hace justicia de ese tipo en muchos casos. Pero este hombre está cometiendo un pecado y no se arrepiente. Claro. No se arrepiente. Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo. Vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y el apóstol Pablo dice aquí algo que estás hablando con mi hermano Daniel sobre el espíritu, estar en el espíritu en una reunión, ¿sí? Y ahí dice, lo tenemos. Sí, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, dice, entreguémoslo al diablo para que lo mate. Destrucción de la carne. Pero él será salvo en el día del Señor. ¿Por qué? Porque está hablando, fíjate el pecado, ¿no? Un pecado y el hombre no se ha arrepentido. Y el apóstol Pablo no lo puede condenar a la destrucción eterna, solo la destrucción del cuerpo. Y entonces dice, el cuerpo será destruido, pero el espíritu de él será salvo en el día del Señor, porque él es un redimido y sellado. Se está portando mal, es verdad.
Entonces aquí hay tres posiciones respecto del arrebatamiento. Es importante que hablemos de este tema porque... Perfecto. Tiene que ver, así que quiero que lo hables. Ya, este tema, mira, es así. La posición que tenemos nosotros es que toda la iglesia se va con el Señor. Porque el apóstol Pablo no, en los pasajes específicos que habla del arrebatamiento no hace ninguna diferencia. Y muchos pasajes que hablan de ciertas preparaciones tienen que ver con Israel y no con la iglesia en los evangelios, ¿no? Segundo, si una parte de la iglesia se queda y una parte de la iglesia se va, entonces una parte de la iglesia se casa con el Señor. Y la novia se casa, una parte se casa y la otra no se casa con el Señor. ¿Sí? Esa es otra posición, porque imagínate, los que se quedan acá, ¿cuándo se casan con el Señor? Si se quedan acá hasta que viene el Señor, ¿cómo se... ¿Me entiendes? ¿Sí? Ya viene casado. Ahora bien, si eres de la iglesia del Señor, tú te vas. Te vas en el arrebatamiento. Pero esa posición dice que te quedas acá para ganarte tu salvación y que tendrás que ser salvo muriendo por muerte, que vas a sufrir. A ver, ahí quiero meter una pregunta, justamente que las estás casi respondiendo, porque dice Elena, dice, ¿habrá una oportunidad para los que se queden después del arrebatamiento de la iglesia? Ya, primero, si eres la iglesia, no te quedas. Ahí está, bien. ¿Ya? Estamos. Ya, pero hay un trato de Dios con el pueblo gentil. Fíjate que en el capítulo 7 de de Apocalipsis, se habla de los 144,000 sellados que son judíos, y se habla de una gran multitud de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación que están delante del trono, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y ellos son los que salen de la gran tribulación. ¿Quiénes son estos y de dónde han salido? Y responde el mismo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto te dice lo siguiente, que en la gran tribulación habrá salvación, que millones de personas se van a convertir en la gran tribulación, que no son considerados dentro de la iglesia, no son la iglesia, porque la iglesia está arriba casándose con el Señor, es otro grupo de gente. ¿Te acuerdas? Sí, no, termina el concepto. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a los judíos: tengo también otras ovejas que no son de este redil? ¿Sí? ¿De quién estaba hablando? El redil era Israel. Claro. ¿De quién estaba hablando de esas otras ovejas? Está hablando de nosotros. Claro, de los gentiles. ¿Y somos las últimas ovejas, el último rebaño de él? Exacto. Porque acá tienes otro rebaño. Son millones y millones y millones que se convierten durante la gran tribulación. ¿Cuál será la posición de ellos en la eternidad, la posición celestial de ellos? A ver, es posible que ellos crean por el arrebatamiento mismo, ¿no? Porque quizás se les pudo haber predicado, ellos no quisieron creer, dijeron, bueno, esto no es mentira, esto no es real, y luego del arrebatamiento pudo haber sido uno de los motivos que les llevó a creer. No sé si podría especular, es una especulación, obviamente. Mira, que el mensaje ha sido difundido y está en todas las redes, está en el internet, millones y millones de sitios cristianos. Hay Biblias por todos lados, aunque hay casi 3,000 millones de lo que se llaman los pueblos no alcanzados, ¿no es cierto? Pero hay una impresionante cantidad de información bíblica en todo el mundo. Segundo, un ángel, capítulo 16 de Apocalipsis, un ángel irá a cada tribu, pueblo, lengua y nación a predicar el evangelio eterno.
¿Para qué se predica el Evangelio? ¿Cuál es la razón de predicar? ¿Para qué se predica? Para salvación. Claro, por supuesto. O sea, cuando la Biblia habla de proclamar, está hablando de dar un anuncio, prepárense todo porque empezó la cuarentena, pero cuando habla de predicar, y dice va a predicar el Evangelio eterno, va a predicar para que la gente sea salva. Así es que habrá predicación del Evangelio durante la gran tribulación. Y habrá millones y millones y millones que van a ser salvos durante la gran tribulación. Entonces, habrá también mucha gente que tendrá que seguramente morir porque no se va a dejar marcar. Bueno, por su sangre, ¿no? Por la sangre, dice. Claro, pero la salvación nunca es por el sacrificio tuyo. Claro. La salvación es porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. La salvación siempre es por la sangre de Cristo, no por tu sangre que derramaste. ¿Me entiendes? Ahora, entonces, hay muchas familias. Cuando vamos a la eternidad, vamos a entender que en el cielo hay muchas familias de Dios. Nosotros tenemos un concepto muy chiquitito porque nosotros siempre pensamos en la iglesia nada más. ¿Sí? Pero en el cielo hay muchos grupos. En muchos grupos, ¿no? En el libro de Hebreos capítulo 12 habla un poco de eso. Nos vamos a sorprender posiblemente. Nos vamos a sorprender. Ahora mira, si tú eres de la iglesia de Cristo, y dije, hay una posición que es la que tenemos y sostenemos bíblicamente, que la iglesia se va con Cristo en el arrebatamiento. Las personas que creen que hay cristianos que se van a quedar durante el arrebatamiento, que se van a quedar después del arrebatamiento para arreglar su vida con Dios, porque viste esas películas que hubo, Dejados Atrás, o una serie que había, ¿sí? Los libros de Tim LaHaye, ¿te acuerdas, no? Sí, bueno, es una posición que la iglesia se va y que ese grupo tiene oportunidad de reconciliarse con el Señor y volver a Cristo. Puede ser que haya mucha gente que... Ahora, si así es, estuviste dentro de la iglesia, te perdiste la bendición de ser arrebatado. Pero hay salvación durante la gran tribulación. Hay salvación. Ahora, el punto está en que cuando la novia va al cielo con el Señor, se cerró la puerta. Entonces, el privilegio, ¿para quién es? Para los que son la novia, para los que son la iglesia, para los que han sido salvos realmente por el Señor. Yo creo que nadie debe tener dudas de su propia salvación. Debemos portarnos bien en este mundo no para no perdernos. Debemos portarnos bien por amor al Señor. Debemos vivir en rectitud, no por el miedo a que me puedo quedar si Cristo viene. No, sino por amor y para servirlo a Él con todo mi corazón. El punto ahora es que hay otra posición que dice que la iglesia, que hay una parte de la iglesia, que la iglesia no, va a pasar por la mitad de la tribulación y se va a la mitad de la tribulación justo antes que empiecen a caer los juicios divinos, pero que va a estar cuando emerja el anticristo, cuando aparezca el anticristo y el falso profeta. Por lo tanto, la iglesia estaría en riesgo de ser marcada. Pero eso es una posición insostenible bíblicamente. Y hay una tercera posición que dice que la iglesia pasará toda la tribulación y será arrebatada al final, cuando Cristo ya descienda en gloria. Esta es la confusión que yo hablaba cuando no se entiende lo que es para Israel, para la iglesia y para los gentiles. Hablemos de los gentiles. Mira, el tiempo de los gentiles termina con el juicio de las naciones. Cuando Cristo... Ese es otro juicio. Claro. Cuando Cristo regresa en gloria, Él lo primero que hace es derrota el ejército del anticristo
al falso profeta y al anticristo los echa vivos al lago de fuego, tiene un juicio con Israel, un juicio disciplinario con Israel, y lo restaura, e Israel se convierte a Cristo. Y luego trae todas las naciones delante de él y hace un juicio a las naciones que quedaron después de todas las devastaciones que ha habido en la gran tribulación. Y ahí juzga a las naciones por el trato que le dieron a Israel durante la gran tribulación y durante la historia. Entonces ahí está el pasaje donde dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y ellos preguntarán, ¿y cuándo tuviste hambre y cuándo tuviste sed? Y él les dirá, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y los de la derecha irán al gozo eterno, y los de la izquierda irán, no, está hablando políticamente, ¿no? Sí, está hablando de... Sí, por favor. Y ahí es el juicio de las naciones en Mateo capítulo 25. Y cuando termina el juicio de las naciones, empieza el milenio. Ese es el calendario, ¿no? El calendario divino. Ahora, hablemos para terminar, el tema de los escogidos, que había una pregunta el otro día, ¿quiénes son los escogidos? Cuando dice que por amor a los escogidos el tiempo sería cortado y que el enemigo, el diablo, podría engañar aún a los escogidos. Está hablando del tiempo de la tribulación, y esos escogidos son los israelitas, ¿no? Los israelitas. Así que mira, tenemos un cuadro de la gran tribulación que es un poco diferente a lo que muchas veces pensamos, porque siempre hemos pensado que no habrá más oportunidad, pero durante la tribulación habrá mucha gente salvada. Los israelitas también habrán 144,000 sellados que irán marcados por el Señor, ¿no es cierto?, por los ángeles de Dios para salvación. Entonces tenemos grupos que son salvos durante la tribulación, que reciben la bendición de la salvación del Señor y que son cuidados y protegidos, aunque son perseguidos. Israel va a sufrir muchísimo a manos del anticristo, lo va a perseguir al anticristo terriblemente. Dice que cuando ya vea que no lo puede tocar porque es protegido, se irá a hacer guerra contra los santos y la descendencia de la mujer y los que adoran al Señor. Y estos son esta gran multitud de gente creyente en Jesucristo, ¿no? Así que tenemos delante nosotros un panorama bíblico. Primero, que hoy tenemos que estar tranquilos, ¿sí? Claro, eso me gusta que lo aclaremos, porque después de toda esta charla tiene la intencionalidad de conocer este tiempo que nos toca vivir para que estemos tranquilos. Sí, tenemos que estar tranquilos. Ahora, escucha, dije al principio, alguna gente siempre, ¿te acuerdas que cuando Pablo siempre dice que algunos tomaban la libertad que él predicaba como libertinaje? Sí, claro. ¿Por qué diría Pablo eso? Porque se podía interpretar mal y se podía tomar como libertinaje. Claro, sí. ¿Verdad? El que tenga un corazón torcido va a tomar la libertad como libertinaje. El que tenga un corazón recto va a vivir en la libertad y se va a cuidar en la libertad. Entonces, lo que hay en el corazón se manifiesta en la vida. Te diré lo siguiente, yo sé que hay mucha gente que le encanta predicar un mensaje de terror, porque piensa que mientras más miedo le metemos a la gente, más santa va a ser la gente, más pura va a ser la gente, y más se va a alejar del pecado. Y resulta que es al revés. Mientras más miedo le metes a la gente, más condenada se siente. Claro. Y el diablo utiliza ese miedo, ¿no es cierto?, para que la gente termine pensando y diga, bueno, ya está, ¿qué le voy a hacer? Ya pequé, sigo pecando. ¿Entendés? Claro.
Es verdad, es verdad. Conocí a un hombre que hoy es un gran pastor. Y este hombre tenía serios problemas en su vida personal, de subidas, caídas, subidas, caídas, subidas, caídas. Había vivido una vida muy disoluta, y era cristiano. Y me dice, yo vivo con el miedo que me voy a perder, porque sé que le fallo al Señor, yo vivo con el miedo. Y entonces yo hablé con él, le dije, ¿tú conoces la gracia de Dios? Sí, me dijo yo, sí, la verdad le digo, me parece que no. Porque si tú conoces la gracia de Dios tiene la solución para ti. Amén. Has luchado con tu fuerza basado en el temor, no en el amor de Dios, no en el amor al Señor. Y hablamos extensamente y oramos y todo eso. Y ese hombre, mira, por un cambio mental, el cambio de ese tipo de evangelio condenatorio a la gracia, ese hombre cambió, hoy es un tremendo pastor, salió de la prisión. Qué bueno. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros amamos la venida del Señor, no la tememos. No tememos que el Señor venga pensando, hoy si viene hoy día, no, me voy a quedar. No vivimos eso. No lo vivimos. No, porque La intención, ¿no? La intención del Señor es que es justamente como dice la palabra, amar su venida. Amamos su venida porque como la prometida, amamos que el prometido llegue por amor, ¿no? Entonces, no hay problemas de inseguridades, sino que por la fe, y justamente de eso se trata, tenemos la seguridad de que cuando Él venga, nos vamos con Él. Exactamente. Entonces tenemos que vivir en esa convicción, Sergio, porque es la convicción que el Señor nos dio. Los pasajes que leímos acerca de lo que va a suceder cuando Cristo venga, usa las expresiones todos y nosotros. Todos seremos transformados. Tenemos un problema, apóstol. Esto nos ha generado más preguntas. ¿No te he dado una idea de las cantidades de preguntas que yo tengo acá? Pero sí me di cuenta de algo. A ver, me di cuenta de algo y me parece excelente. Vamos a negociar acá al aire. Porque nos abriste una puerta muy, muy interesante, sobre todo para la doctrina del cristiano. Y es la salvación, la doctrina de la salvación y de la gracia. Tema fundamental, porque creo que es el fundamento de nuestras vidas. Hay un montón de... si el cuerno es aquello, si el caballo es lo otro... o sea, primero que no nos da de importancia porque no vamos a estar, ¿sí? No me interesa lo que va a pasar en la gran tribulación porque yo voy a estar de pura celebración de las bodas mía como iglesia con el Cordero, ¿sí? Así que vamos a estar celebrando, no es muy importante, aunque la curiosidad es interesante y es bueno porque hay información. Pero hay algo que sí es fundamental y es que es la doctrina de la salvación, ¿sí? La seguridad de mi salvación, la doctrina de la gracia. Y tengo muchos aquí que ya me están reclamando una nueva charla. No quiero comprometerte, si no lo deseas, pero para un día especial, pero si te parece lo podemos dejar en agenda o si te parece volver el próximo martes con este gran tema, un gran tema. Después me contestas, no te hagas problema, no hace falta que... Mira, te diré algo. Si yo, amén, con mucho gusto estaremos, ¿no? Estaremos, porque yo creo, fíjate que nací y fui criado en un evangelio del miedo. Ahí está, eso me gusta, que nos puedas ayudar y que puedas justamente, vos que venís de allí, pudiste entender por la palabra, nos puedas ayudar a no
volver, porque en sí la mayoría de los que están aquí conectados, por lo menos en la mayoría porque son de la casa, no nacieron en ese evangelio. Pero los que nacieron en ese evangelio parece que los quieren arrastrar a ese evangelio, ¿no? Y lamentablemente a veces, por falta de una buena ancla, ya que la palabra del Señor es el ancla, algunos parece que a veces están un poquito arrastrados. Y me gustaría que reforcemos el ancla. Está bien, está bien. Yo creo que si hay algo en lo cual tenemos que estar seguros, como bien lo decís, quizás yo no, alguien diga, bueno, no me acuerdo bien dónde está ese versículo del anticristo, del falso profeta. Está bien, a lo mejor en la parte profética no te manejas mucho, pero si hay algo que todos nosotros tenemos que, en lo cual tenemos que estar seguros, 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 es primero quiénes somos en Cristo y seguros de nuestra salvación. Nuestra salvación es perfecta, perfecta y completa. Entonces, este es un punto que trae muchas controversias, porque esta es una de las doctrinas de la salvación, una doctrina que ha sido muy batallada en la vida de la iglesia. En realidad, todas las doctrinas, yo te hablé el otro día de esa distancia que hay entre la iglesia primitiva y nosotros, 2000 años de historia, donde ha habido muchos combates teológicos para establecer la doctrina. Y hoy estamos a 2000 años de distancia del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, que nos enseñó lo que creemos, pero tenemos que revisar, cada generación es responsable de revisar el legado doctrinal que recibió. ¿Me entiendes? Por supuesto. Entonces, nosotros hoy día tenemos que basar nuestra creencia, no porque incluso todas las denominaciones pensamos que tenemos la sana doctrina, ¿no es cierto? Pero tenemos que revisar continuamente lo que creemos, porque el Señor nos va dando más luz sobre las cosas. Y al recibir una luz mayor, ves cosas que no veías cuando tenías una luz menor. Tal cual. Entonces, nosotros, Sergio, mira, este tema de la salvación, yo lo acepto, yo sé que es controversial, pero sé también que es un tema relevante, muy importante, y especialmente en este tema. Así que ahí estaremos con la ayuda del Señor. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecidos por este tiempo, muy agradecidos por traer tanta luz. Hoy nos pasamos, pero un montonazo, pero te puedo asegurar que tenemos una gran cantidad de dispositivos conectados que no se han ido. Ahí están prendidos y todos están pidiendo que vuelvas. Así que esto quiere decir que va a ser fantástico, ¿sí? Posiblemente podemos estar viéndolo para el próximo martes, Dios mediante, y según tu disponibilidad. Luego lo vamos a confirmar, porque este próximo sábado ya tenemos un invitado. Pero por el momento te agradecemos, ¿sí? Y te dejamos en pie este tema que va a ser realmente muy, pero muy interesante, ¿sí? Será, creo que una de las charlas desde casa más atractivas, pero más edificantes también, porque creo que tienen que ver con eso, con la edificación del cuerpo de Cristo y sobre todo con la parte cimental, ¿no? Donde pondremos cimientos y pondremos allí las bases para después seguir construyendo más allá, ¿no? Entonces, para mí va a ser fantástico poder lograrlo. Así que, querido apóstol, por hoy, muchísimas gracias, ¿sí? Muchas gracias por estar con nosotros, te bendigo, te agradezco y gracias por este tiempo que nos has dispensado. Bueno, yo también quiero agradecer por poder estar y compartir estas cosas del Señor y a los pastores y apóstoles. Ahí veo al apóstol Daniel, mi hermano amado,
Dios te bendiga, querido mío. Y a los pastores, pastoras y gente que pudo conectarse, un abrazo grande, les amo muchísimo, muchísimo. Algún día nos vamos a poder reencontrar físicamente, pero por ahora una bendición para cada uno y tengamos paz, por favor, tengamos la paz del Señor, ¿no? Que el Señor les bendiga grandemente, grandemente. Amén. Muchas gracias, bendiciones y prontito nos encontramos de nuevo. Amén, amén, gracias. Chao, chao. Excelente, excelente, qué charla tremenda. Les pido perdón a todos los que me han dado algunas preguntas. Bueno, algunas preguntas no las puse porque realmente estaban contestadas, ¿no? Algunas, debido a la relevancia de lo que se estaba charlando, bueno, quizás a lo mejor eran válidas, tenían algunas respuestas válidas. Por ahí lo tengo a José Luis que la media respuesta se hizo a esta pregunta, ¿sí? ¿Cuál es su galardón? No lo pudimos responder, pero ahí estamos, ¿no? Bueno, también escuchaba, recibíamos algunas preguntas como la de acá de Fabiola, que creo que recibió la respuesta, ¿sí? También creo que la respuesta que disparó Karina con su pregunta, muy buena pregunta, así que muchas gracias. Bueno, la pastora también nos hace un comentario, sí, me saqué un peso de encima porque siempre hablé de que había personas que sus cuerpos eran entregados a Satanás para que su espíritu sea salvo. Bueno, acá Martín también de Mendoza nos hacía esta pregunta, que creo que también fue una respuesta contundente, ¿sí? Y de esa manera el apóstol nos respondió. Aunque ya estamos viendo que vamos a ir trabajando mucho más, ¿sí? Acerca de todo esto. ¿Por qué? Porque la próxima charla con el apóstol David será justamente una charla referida a este tema, a la salvación. Ahí vas a poder preguntar. Sí les recomiendo que lleguen con preguntas inmediatamente, porque las preguntas vieron que salen al final, ¿sí? Entonces, debido a eso, claro, nos cuesta un poco meterlas a todas, ¿no? Así que, pero lo importante es que estamos aquí, estamos recibiendo y estamos siendo edificados. Así que, bueno, ahí de Los Ángeles, de Santiago, estaban los pastores de Santiago, de Concepción. Tenemos un montón de gente de nuestra querida y amada Chile que ha estado compartiendo, así que esto ha sido tremendo, gente de tantos lados. Bueno, nos saluda la pastora Laura. Gracias, pastora. Gracias por compartirnos a su esposo, ¿no? Seguimos creciendo en su gracia. Así que, bueno, les cuento simplemente para que vayan preparándose, porque la próxima charla es desde casa, que como siempre es día sábado y martes. El sábado a las 19 horas vamos a tener al apóstol Eduardo Rosales. Sí, al apóstol Eduardo Rosales estará con nosotros y vamos a hablar acerca de finanza. ¿Qué tema? Y un tema que tenemos que tratar porque se vienen tiempos difíciles en cuanto a finanzas. Así que, por ende, no te pierdas esta charla. Va a ser una charla sumamente edificante. Así que no te pierdas esta charla. Te invito a que puedas participar el próximo sábado a partir de las 19 horas. Desde ya, muchas gracias por tu atención. Los saludo a todos, los bendigo. Hoy nos hemos extendido más que nunca, pero hemos estado todos firmes ahí al pie del cañón. Dios les bendiga. Muchas gracias por toda su atención. Desde Hualqui, allá también nos están enviando saludos. José Luis, muchas gracias. El pastor Estrada. Bendiciones, que el Señor me los bendiga a todos. Nos vemos el sábado en charlas desde casa. Mañana, 19 horas, voy a compartir una palabra para toda la casa de Vida Abundante y los que quieran sumarse por este mismo medio. Así que bendiciones y hasta la próxima.